tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 34 años, en un desafío más de quien les habla, de Jorge Morelo, ahora saliendo por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Gigaret, y a través de ellos, en todas las localidades del interior de la provincia del Chaco, para hablar de algunos de los tantos temas que nosotros elegimos que naturalmente le interesan a la sociedad y en particular a la familia, que es donde nosotros hemos orientado nuestros desafíos en estos años de estar en el aire. Por eso hoy queremos hablar un poquito del bullying. Esto que ha tomado tanta resonancia en estos últimos tiempos, y aquellos que peinamos canas sabemos que esto no es una cosa que se esté generando en estos últimos tiempos, de ninguna manera. Siempre existió el bullying. Sucede que antes comenzaba cuando entramos a la escuela y terminaba cuando sonaba el timbre de salida. Esas 4 o 5 horas que estábamos en la escuela primaria o secundaria, bueno, estas cosas pasaban, pero tenía un principio y tenía un fin. Ahora con la incorporación de la tecnología, con los teléfonos celulares, con los chats, con el WhatsApp, con el Facebook, y con tantas otras cosas, los chicos están sometidos a una persecución durante las 24 horas del día. Y ahí nos preguntamos qué está pasando con el sistema que no atiende este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando con los padres que miran para otro lado? Y que finalmente este tipo de desencuentros termina, quizá por impotencia o por algún otro tipo de cosas, con tener que lamentar la pérdida de una joven, Fernanda, de la Escuela Técnica número 1 en el barrio San Garritano, acá de Resistencia. ¿Y qué pasa con los padres? Y los padres es como que se acostumbraron a mirar por otro lado, ¿no? Y a echarle la culpa a los demás. Es una característica muy argentina que la culpa la tienen los otros, o la culpa la tiene el que se fue, o la culpa la tienen los que venían atrás, pero la culpa nosotros nunca la tenemos. Y si le pasó al de al lado es como si no me pasara nada a mí. No nos concientizamos la gravedad de todo esto y le terminamos echando la culpa a las instituciones, a la escuela, a los docentes y a otra cosa. Pero las cosas siguen pasando. Y llegamos, ¿no es cierto?, al sistema que no da respuesta a las necesidades que tiene la gente, a los requerimientos que tienen los padres y que termina pasando lo que pasó. Mientras las instituciones, en muchos de los casos bregan por su imagen, desentendiéndose de las necesidades que tienen de atender este tipo de situaciones, porque pueden mellar el colegio número tal, la escuela número tal, el prestigio que tenían. Y finalmente terminamos lamentando situaciones de estas características. Y los docentes son un párrafo aparte porque sabemos que hoy, a diferencia de otros tiempos, están siendo sometidos a presiones muchas veces violentas, muchas veces desaprensivas, muchas veces irrespetuosas y con falta de comprensión, que los llena de miedo al momento de tener que detectar algo o de abrir la boca para que algo no pase. Y otras veces será, probablemente me corrijan o no, los entendidos que hoy están acá con nosotros, por falta de capacitación. Lo cierto es que este combo de cosas genera situaciones que ninguno quiere. Los papás, las instituciones, el sistema, los docentes, de algo que estoy convencido que hay que ponerle tiempo y esfuerzo. Porque esto, como dije, esto tiene, no sé, 60, 70 años o quizá mucho más que se viene desarrollando, pero era más acotado. Ahora no, ahora cada vez es más intenso y peor, porque los chicos usan el teléfono como herramienta para agredir. Y esto no puede ser de ninguna manera. Por eso, quienes están acá probablemente me corrijan, pero algo tenemos que hacer, ¿no les parece, señores? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Viviana Díaz, yo soy coordinadora del equipo interdisciplinario de la Regional XC.
Nosotros formamos parte junto con Marcelo, que es uno de los integrantes como trabajador social, Eugenia Landriel como psicopedagoga. Nosotros formamos parte de un equipo interdisciplinario que aborda este tipo de situaciones. Nuestra regional abarca 10 localidades, justamente las que rodean, digamos, al Gran Resistencia, Charaday, Barranqueras, Cotelay, Vilela, son 10 localidades con las que nosotros trabajamos como equipo. Nuestro equipo es un proyecto de la provincia, está conformado por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, y yo soy la coordinadora en este caso de esta regional, la regional 10C. Voy a tomar algo que vos dijiste, que el bullying empezaba y terminaba en la escuela. Justamente eso es lo que está pasando hoy, no termina. No, claro. No termina. Y el bullying es una repetición sistemática del acoso hacia esa persona. Entonces, como también bien lo dijiste, se utilizan las redes y esto es 24/7. Por eso también nosotros estamos trabajando intensamente con los directivos de nuestras localidades y con mucha documentación respaldatoria, como para que los directivos, los docentes, tengan esa seguridad a la hora de abordar, tengan esa seguridad a la hora de, por ejemplo, tener un ojo clínico como para detectar cuando hay un chico que está siendo hostigado. ¿La tienen? Muchos sí. Y muchos no. Y muchos no, lamentablemente. ¿No es cierto? A ver, cuando yo iba a la escuela primaria era normal que hubiera 25, 28 alumnos como mucho. Ahora veo a veces cuando visito alguna escuela que hay 40 alumnos en las aulas, con lo cual las posibilidades de atención de una maestra se limitan. Se limitan, sí. Pierde el face to face, digamos, el uno a uno, el contacto uno a uno. Pero esto no es para excusarla de ninguna manera, porque ante una criatura, en nosotros adultos, que está padeciendo algún problema, los docentes, antes el docente era una persona muy calificada, ¿no es cierto? El docente, el policía, el cura eran las autoridades del pueblo, eran muy calificados. Y había vocación, y cuando hay vocación hay olfato. Y un docente que está frente a un aula, de un aula, se me hace que cuando ve a un chiquito que tiene problemas, lo debe detectar en forma inmediata. Pero no están obrando en consecuencia. Nuestra directora siempre dice que el docente debe tener ojos y oídos en la espalda. Sí, así es. Los docentes a veces por la inmediatez, por la carga horaria, por todas las actividades que tiene que hacer, a veces pierde esa mirada, digamos. Pero, como decimos, no todos los docentes. Claro, a ver, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? A mí, de pronto, los que no tienen esa capacidad de detectar problemas en los chicos de la escuela primaria se tendrían que dedicar a vender panchos, no a ser docentes, discúlpenme el calificativo, pero una maestra que está frente a un aula y que no puede detectar que una criatura que está sufriendo bullying no la puede detectar, es difícil no hacerlo, porque cuando nosotros como periodistas vamos a hablar, inmediatamente vemos un chiquito que está con problemas. Ahora, una maestra, una docente que entiendo que los capacitan para eso, debiera de tener que detectarlo. Por eso hay algunos que sí, otros que no. ¿Qué hacemos con los que no? Muchas veces, por lo menos en los casos donde nosotros abordamos, o sea, hablo desde la experiencia, hay mucha reticencia de los padres, digamos, hay mucha y resistencia también, negación tal vez a reconocer que hay ciertos conflictos con los hijos, y sobre todo en estos últimos tiempos los docentes es como que perdieron la autoridad justamente frente a los padres. Cualquier padre va
hace una denuncia y bueno, se crea toda una situación conflictiva que la verdad que estresa muchísimo emocionalmente y carga muchísimo emocionalmente a los docentes, a los directivos, les digo porque sucede en la escuela. Tenemos infinidades de padres que van a diario y presentan denuncias contra los docentes Tal cual. es por eso que supongo yo que también debe haber una limitación. Yo dije al principio, ¿no es cierto?, que muchos docentes están llenos de temores justamente por este tipo de atropellos que hacen los países. Usted, señora o señor, nos está viendo y es uno de los que apoyan a sus hijos porque la maestra lo censuró y le hizo una notita, se está equivocando. Porque las sanciones disciplinarias son absolutamente necesarias para encauzar, porque el niño necesita un tutor y el tutor es usted en su casa y la docente en la escuela. Y tienen que seguir ese tipo de pautas. A mí me causa estupor cuando veo a padres y a madres que agreden a los docentes. Es un disparate ese tipo de actitud, es una barbaridad absolutamente repudiable. No debe de ser así, debemos de apoyar a los docentes, ayudarlos para que vayan formando a los chicos. Y es ahí donde se tropieza con este tipo de situaciones y sin ánimo de justificarlas, porque hay que sacar fortaleza de la debilidad, ¿no es cierto? Un docente sabe que se puede enfrentar a este tipo de cosas. Totalmente. Me gustaría agregar un poco a lo que están comentando, porque hay muchas aristas que son interesantes de abordar. Y sobre todo por lo que recién previamente estábamos charlando, estamos construyendo una mirada actual y un poco más tangible a la escuela del hoy. Sabemos que hay formas vinculares, porque el bullying es una forma de vincularse en donde un grupo o una persona toma un cierto poder vincular sobre otra persona o sobre un grupo. Pero siempre estamos hablando del vínculo, porque justamente trae una comunicación que vos, Jorge, decías, está atravesada. Gracias. Que está atravesada por la tecnología y el uso desbordado y poco intervenido por la mirada adulta, porque creo que eso es lo que está sucediendo. No nos estamos implicando como adultos por ahí en la mirada que están teniendo los niños, que es totalmente distinta a la nuestra en torno a la tecnología, pero lo que consideramos hoy en día, y que lo que decía por ahí Viviana en torno a las resoluciones y a lo que podemos sostener desde las herramientas escritas y que podemos insertar en las escuelas, es justamente para separarnos un poco de esta mirada de que el docente está en falta o la familia solamente está en falta. Porque en la actualización de la guía provincial sobre situaciones complejas en la vida escolar de los niños, niñas y adolescentes, que es una resolución nacional que se adecúa provincialmente a partir del 2023, sostenemos el principio de corresponsabilidad. Como regional nosotros, ese es uno de nuestros objetivos principales, el principio de corresponsabilidad, que certifica de alguna manera que la escuela enseña y cuida, así como la familia enseña y cuida, y los espacios sociales en donde nuestros niños, niñas y adolescentes se están fortaleciendo, también se cuida y se enseña. Ya no es la escuela es solo para enseñar, la familia es solo para cuidar y aprender los valores, y los espacios de recreación y deportivos sirven para el ocio y el disfrute. Ya al hablar de comunidad y de corresponsabilidad dentro de la institución, en este caso, que es lo que nos compete a nosotros, estamos sumergiendo a todo el entramado del niño, que es un niño que está en crecimiento, que está aprendiendo a vincularse sobre todo, y un adulto que está configurándose constantemente para aprender a la par de ese niño. Ahora es hora de corresponsabilidad, porque nosotros nos destacamos por asignar responsabilidades dentro de ese grupo de corresponsabilidad. ¿A quién le conté? Porque como nosotros, yo dije al principio, nos destacamos por echarle la culpa a todo el mundo, nunca nos hacemos cargo de lo que nos corresponde, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo ustedes manejan esto de manera tal de que se compatibilicen las acciones de cada grupo
en favor de los chicos? Bueno, sí, por ejemplo, dentro de nuestro programa principal, perdón, nuestra resolución principal, que es la guía de resolución de situaciones complejas, no solamente tenemos un protocolo de accionar en diferentes situaciones complejas en donde está incluido el bullying, que es el hostigamiento entre pares. Son medidas y seguimientos que se hacen en constante comunicación entre los equipos de cada una de las regionales. Esto lo podemos hablar como un sistema de toda la provincia. Nosotros estamos acá en Resistencia, pero cada localidad contiene su equipo regional, compuesto por profesionales que justamente toman conocimiento de estas situaciones a través de una vía de comunicación con las escuelas. Y nuestras herramientas más fuertes siempre son las bajadas a terreno con propuestas de talleres, de dinámicas con docentes y con estudiantes, sondeo de territorios. Permitime que te ayude Sí. con esto, también desde la regional con circulares, con disposiciones que abordan o sugieren diferentes tipos de medidas. Entre ellas, por ejemplo, muchas reuniones, sobre todo en estos últimos tiempos, reuniones con los padres, reuniones de varios grupos, desde el equipo directivo, el equipo de la regional que baja, y entonces hay como reuniones interdisciplinarias donde la mirada es aún mayor. Hay un gran abanico de profesionales que abordan ese tema, entre ellos los padres. ¿Cuál es el eco que hay? Bueno, por ahora me dejaste medio sin palabras. La verdad es que hay, yo diría que mucho eco. ¿Por qué? Porque algunos padres se dan cuenta de la importancia que tienen en esa responsabilidad, en asumir la responsabilidad que tienen y el derecho que tienen sus hijos de que ellos tomen esa responsabilidad. ¿Vos? Aparte de la mediatización, como estamos exponiendo ahora, el hablar del bullying, el hablar de las consecuencias que acarrea el bullying, es una manera también, no solamente nuestra parte, que es la parte docente o escolar, sino también que las familias tomen la responsabilidad que le competen, la sociedad misma tomen la responsabilidad que le compete, para que justamente se produzca esto que estaba diciendo Eugenia, que es un trabajo en conjunto. Exponer el bullying como lo estamos haciendo está buenísimo, porque seguramente muchos padres van a estar mirando y diciendo, tengo que involucrarme. Vivimos en una vorágine de situaciones que tienen incidencia en el comportamiento sin intelectualizar la cosa de cada uno de nosotros, como la economía, como que no llego a fin de mes, que no me alcanza para comprar los medicamentos y tantos otros despelotes, ¿no es cierto?, que inhiben a alguien que se esté ocupando de los hijos, y esta debe ser otra realidad que ustedes se enfrentan. Yo lo dije al principio, los papás dicen, no sé, la culpa la tienen ellos, los docentes, no sé, bueno, para eso va al colegio el chico. Claro. ¿O no? Pero tenemos que recordar siempre que los chicos están 4 horas, 5 en el colegio y el resto Correcto. del día con los padres. Entonces, Correcto. ese es nuestro lema, también nuestra función de visibilizar eso. Y ahí es donde nosotros queremos hacer mucho hincapié en esas reuniones con padres, en que tomen parte activa. Claro. En esta nueva forma. Claro, pero ¿se hacen cargo? Los papás, no ustedes, ¿eh? No, Pues vos me decís, sí, entendí, pero me cua- quedé pensando, yo puedo decir muchos padres, tenemos respuestas de padres. Sí, hablando Pero- por ahí desde nuestra mirada territorial o darte por ahí un relevamiento, por lo menos de lo que conlleva el 2026, porque sabemos que estas situaciones complejas relacionadas al bullying y al hostigamiento entre pares han cobrado mucha más relevancia que otras situaciones, porque la guía provincial abarca un abanico bastante amplio de situaciones vinculares, como decía al principio, que se tornan y después terminan teniendo otras definiciones.
Pero en las localidades que vamos, hacemos territorio, en las escuelas con las que charlamos, los directivos que nos comunican no solo la situación puntual de un alumno, sino su mirada como escuela, reflejan también esta necesidad de herramientas para volver a convocar a las familias a que pertenezcan a las escuelas. Una familia que no pertenece a la escuela a la que está llevando a su hijo, seguramente va a sostener un pensamiento de que no es necesario llevarlo al niño a la escuela todos los días, o no va a ser necesario que por ahí que observemos un ratito el cuaderno para ver cómo está la trayectoria de ese niño. Entonces, de alguna manera, esa no pertenencia a lo institucional decae en el cerebro del niño. Ahora, sorpréndeme, porcentualmente y estimativamente, de 100, sí. ¿Cuántos participan en una convocatoria de esas características? Papás con la institución. Por lo general los directivos, por lo general los directivos siempre mencionan lo mismo, pocas familias participando en espacios porcentualmente, de reuniones. ¿podés decirme y 10%, 15%? Yo diría que una vergüenza, señor papá y mamá, una vergüenza. Puedo aportar desde... Yo creo que ese dato, porque digamos, lo vamos a tener de acá a 2 meses. De acá a 2 meses yo te puedo decir, se pudo revertir esta situación. Pero hace años que es así. Y ahora hay como más presencia, ahora es como que a raíz de los acontecimientos tristemente sucedidos, hay como más... quiero creer de que hay mucha más presencia familiar. ¿Por qué? Porque muchos padres o algunos padres están realmente preocupados por la salud de sus hijos, por el riesgo que pueden llegar a ocasionar cualquier otro hostigamiento. Y entonces hay ese dato preciso, yo creo que te lo podemos dar en 2 meses a ver si se pudo revertir. Es cierto. No, en 2 meses no lo está por revertir. Te puedo invitar dentro de 2 meses y vas a subir. 2 papás más fueron, pero no. Yo creo... En el mientras tanto, en el mientras tanto, como recién hablábamos, una palabra muy clave, esto viene a poner el foco y la luz en un sistema de salud mental en quiebre completo. Otro temita, salud mental. Pero no vamos a hablar de esto porque No sé, pero es necesario por ahí... hablando del principio de corresponsabilidad y hablando de todos los agentes, es necesario también saber que cuando hablamos de salud mental también hablamos de escuela, y cuando hablamos de escuela también hablamos de salud mental. No son polos. Claro, pero nadie, ningún gobernador, ni el de acá tampoco, ninguno le da bola al tema de salud mental. Venimos con estas carencias desde los gobiernos pasados, cuando estaba Coque, cuando estaba Rolando Tawina, que era médico, y puedo seguir yéndome para atrás, ¿no es cierto?, donde había algunos pabellones en el Hospital Perrando que atendían a esta gente con problemas, lo hicieron pedazo, no hay más nada, ¿no es cierto? No le dan bola, es como hablar de salud mental, ¿no es cierto? Es como hablar, no sé, del creer de que ahora sí se va a poner en tabla, digamos, este tema. Aleluya. Por los acontecimientos. E incluso se están tomando medidas a nivel ministerial, a nivel de seguridad también, como para tratar de prevenir sobre todo esto que está pasando últimamente con el tema de las amenazas. Esto quiero hablar los últimos, no quiero mezclar bullying con amenazas, pero sí lo anunciamos, los últimos 15 minutos vamos a hablar del tema amenaza, que es otro tema serio, vamos a seguir. No lo quiero desvirtuar, porque no quiero mezclar amenazas con el bullying, son cosas muy graves, pero no es específicamente el bullying, ¿no? Yo cuando hablamos de bullying puntualmente quiero hacer énfasis en la parte o el punto de vista comunitario colectivo, porque no es solamente la persona que sufre bullying, el niño, niña o adolescente que sufre bullying, ni tampoco la persona que provoca este bullying, sino también están aquellos que observan, que participan por ahí instigando. Entonces es algo comunitario, es algo que tiene que ver con lo grupal. Muchas veces nosotros que somos padres, por ahí cuando no nos toca de cerca pensamos de que eso es ajeno a nosotros. Claro, le toca al de al lado. Que mi hijo no se burla de nadie, claro, o que mi hija no sufre burlas. Pero no, seguramente participan de alguna u otra manera. Entonces el tema del bullying es algo que hay que exponerlo, que hay que trabajarlo y que hay que promover las buenas costumbres y el respeto.
es grupal, siempre fue Exacto, grupal. sí. Claro, porque además, si alguien, a mí me acuerdo cuando me decían Corchito, no me decía Corchito uno, me decían todo el aula, che, Corcho, vení. Bueno, uno vivía diferentes épocas, a mí no me afectó, porque además sabía que era petizo, sigo siendo petizo, pero con lo cual lo asumía como tal, no me preocupo, pero ahora no, ahora es mucho más violento, ahora es mucho más intenso, es todo el sistemático, tiempo. Es sistemático. Claro, sí. ¿no es cierto? Y trasciende, a ver, yo hablo de Laura, eran 20 alumnos, ahora trasciende, de pronto lo largan por las redes y trasciende la provincia. Claro, y eso también se está haciendo mucho foco en el que reproduce. Entonces, no solamente aquel que grabó, por ejemplo, una situación o está en una situación de acoso, sino aquel también que ayuda o de alguna manera participa de eso, Claro. de diferentes formas, Viraliza. pero que participa y lo viraliza. digamos. Claro, se suma, a ver, o alguien le hace una broma y el grupo que les causa gracia, indirectamente, aunque no participen, se están sumando a esa actitud, ¿no es cierto?, de agresión al tipo que de alguna manera, qué sé yo, los gordos eran candidatos, siempre fueron candidatos, los gordos, los que eran rengos, pero esto fue siempre, me acuerdo, ahora me estoy acordando, Sí, siempre fue así. pero ahora ¿no es se le cierto? suman, El ahora se les- narigón. Eran Ahora todas se le cosas que los suman chicos otras agresiones donde nos ha tocado a nosotros ir a intervenir a colegios, un poco hablando de la parte empírica de nuestro trabajo, Claro. que se tocan temas muy sensibles, que tienen que ver, por ejemplo, con la separación de padres. Bueno, que esto a es mucho nosotros, más claro. que a nosotros nos llamó la atención ese nivel claro, de agresión, claro. la falsificación de imágenes, Sí. que ahora con distintos programas se Con pueden la poner IA cara. inclusive, sí. Entonces, ya dejó de ser el corchito a otro nivel de Claro. agresión más... Agresión Acá para hace poco en un lastimar. colegio y sacaron imágenes de una chica con la cara de la chica y en cuerpo desnudo. Sí, Que justamente fueron dos como o tres para que lastimar. los detectaron, pero este tipo de cosas ahora son posibles hacer y son verdaderamente violentas. Violentas, muy dañinas, Claro. muy dolorosas, o sea, Claro. causan muchísimo dolor en el otro. Ahora, ante una circunstancia de estas características, a veces los padres se hacen los bobos, miran para otro lado. Muchas veces atosigados por los problemas que se están viviendo y otras veces porque por ahí no les interesa, o muchas veces, convengamos, que antes las separaciones no eran cosas comunes, hoy la separación es común, es normal. Los hijos de padres separados no es nada. Cuando yo estudiaba, un hijo de padres separados era una catástrofe familiar, ¿no es cierto? O sea que eso cambió también, pero sin ánimo de comparar esto una cosa con la otra, estos chicos a veces no son, los papás no le dan el tiempo que corresponde, no los miran a los ojos, filosóficamente hablando. Yo lo que le conversábamos hoy y que creía que es una pata fundamental es la comunicación. Sí, La claro. comunicación no como un cuestionario de un padre hacia un hijo, sino en un día a día, cómo estás, cómo te fue, contar también cómo te va laboralmente. Ese intercambio fluido de ideas va a hacer que nosotros como padres podamos determinar algunas necesidades y propiciar momentos donde el chico por ahí pueda contarnos algo que nosotros ya sospechamos. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta porque cada uno tiene su momento para hablar. Nosotros tenemos nuestro momento, cuanto más los chicos. Entonces, propiciar momentos para que cuando el chico nos quiera contar, sepa de que no va a estar avergonzado, sepa que no tiene que resolver estas cosas él solo, porque muchas veces creen eso, de que tienen que resolverlos ellos. Muchas veces creen que va a ser expuesto públicamente y por eso también no lo cuentan. Sí, claro. Muchas veces creen de que por más de que lo expongan, no va a llegar ninguna solución. Y nosotros como actores fundamentales, nosotros de la parte de la educación, pero como sociedad toda, hay que dar respuesta. No se terminó son cosas de chico y dejemos que ellos lo resuelvan. No, incluso Claro. las respuestas estas a las que menciona mi compañero tienen que ver con las respuestas que las familias pueden adquirir en la institución. Los padres o tutores están responsabilizados y tienen la libertad de acercarse a las instituciones y, por ejemplo, pedir
Observar cuáles son los acuerdos de convivencia que en el aula de su hijo acordaron entre sus compañeros. Estamos en las fechas próximas a las construcciones de los acuerdos en toda la provincia, en cada una de las escuelas, donde se destinan jornadas enteras para que los chicos lean material, debatan sobre qué es lo que van a acordar durante todo el año lectivo y cómo van a ser sobre todo los tratos y las normas que van a estar vigentes en ese aula. Y eso abarca Explícanos toda un la poquito comunidad. de esto, explícanos un poquito, muy Sí, interesante. sí, sí. ¿Con alumnos de qué? ¿De escuela primaria o escuela secundaria? Los acuerdos de convivencia, la estructura de acuerdos de convivencia escolar, amparan los 3 niveles educativos: nivel inicial, primaria y secundaria. Son instancias de creación de documentos normativos entre estudiantes. Consensuados. Exactamente, entre ¿Con quién? estudiantes. Padres, escuelas y alumnos. En el caso de nivel inicial, bueno, por supuesto que no se No, puede... claro, son muy Todos chiquitos. adaptados a los Claro. niveles. No, son muy todos chiquitos. adaptados a los niveles. Pero hablamos de la escuela primaria. ¿Alumnos de qué grado participan en una discusión de estas características que les haga consensuar un proyecto? Todos los alumnos tienen que tener su acuerdo, Pero, ¿cuáles todos son los que- grados. Claro, sí, y todos las los grados. Pero yo divisiones. no me imagino un pibe de 6 o 7 años No, discutiendo por eso te este tipo de- decía, las estrategias están puntualmente especificadas por nivel. Las estrategias planteadas, esto desde provincia, Sí. por a primaria o a nivel inicial, no van a ser los mismos para secundaria porque justamente la lectura nos lleva No, claro. a que las incumbencias son distintas. No, la edad. A lo Y que la yo me madurez refería también, con por Con supuesto. el principio de corresponsabilidad es que todo tutor tiene la libertad y la obligación de acercarse a la institución y pedir leer ese acuerdo por parte La de los obligación chicos. entre comillas, ¿viste? Pero va. Sí, sí, sí. Estamos justamente en una mesa, como una mesa de debate Sí, para, claro, para claro, esta claro, realidad. porque Y también en esta... es bueno que lo sepan. Algunos nos escuchará y dirá, che, Claro, también para que los padres se puedan acercar y puedan consultar, puedan formar parte activa de esa manera también. Decir, a ver qué firmó mi hijo, en qué está de acuerdo y por qué lo está violentando. ¿y qué tiene que ver los estratos sociales en cuanto a la colaboración y la discusión en este tipo de cosas? ¿Estratos sociales entre las familias o estudiantes? No, los decís? estratos sociales de las escuelas. Vos tenés escuelas en barrios más carenciados, menos carenciados, más acomodados y todo lo demás. Yo estoy seguro que debe haber incidencia en cuanto a esa posición para discutir y colaborar. A veces, vuelvo a insistir, por las dificultades que la gente vive, a veces no tiene tiempo. Vos le digas, mire, tiene que venir a El las 10 acuerdo de de la convivencia mañana. termina reflejando la disponibilidad de las familias, el compromiso de los estudiantes y docentes y el reflejo de la institución en general. Por eso estamos como estamos, Y como el el diablo, reflejo ¿no? de las familias también, porque tenemos casos... Queremos justamente, también entiendo porque esta voz del pueblo de alguna forma que se emerge acá, es la que queremos, con la que queremos trabajar constantemente. Estos momentos son los que se tienen que de alguna forma también replicar en la escuela. Esto es solo para el comportamiento, no es para los niveles, para la calidad educativa, solamente para el Son comportamiento. reglas de convivencia. De convivencia, Sí, correcto, sí, sí, correcto, sí, sí, correcto. sí. Las Para cuales- separar las aguas, cuales ¿no? también se enseñan. Nuestro primer ámbito, cuando salimos de nuestra familia y empezamos a relacionarnos, nos pasó a todos, es el jardín, antes llamado ahora nivel inicial, donde nosotros empezamos a convivir con otras personas. Sí, claro. Donde empezamos a relacionarnos Claro, con otras claro. personas. Y es el primer ámbito, el puntapié inicial, donde nos tienen que enseñar el respeto, el aceptar al otro, el acompañamiento. Entonces, es el primer lugar donde nosotros tenemos que aprender eso para después ir etapa por etapa, ir asumiéndolo. Ahora yo les pregunto a ustedes que son especialistas en eso. ¿En la escuela le tienen que enseñar respeto? ¿En la escuela le tienen que enseñar valores morales? ¿En la escuela le tienen que enseñar disciplina y comportamiento? ¿O la escuela le da herramientas para que el chico que viene con esto instalado en la casa lo pueda ir moldeando? Pues a mí me parece que la escuela no está para eso. El respeto se enseña en la casa. Y ¿viste? bueno, son valores que generalmente Y los valores se tienen enseñan que dar en la casa. Muy Lo que difícilmente, pasa- ¿no es cierto?, una maestra le puede enseñar. Claro, puede darle herramientas, Reforzar. pero claro, pero esto se mama en la Reforzar. casa, porque solamente, vos lo dijiste, está 4 horitas en la escuela. El resto está en la casa. Por eso creo que se crea el principio de corresponsabilidad. Claro, correcto. Desde correcto. una lectura, por lo menos desde los últimos años,
diría de décadas, se vio esta falta de... Lo que vos hablas de una familia que debería estar proporcionando este tipo de valores. Sí, claro. Pero la familia que hoy tenemos es la familia que de alguna manera vos reflejaste desde un comienzo, con estas idas y vueltas, y esta falta con de mil lectura, dificultades, claro. lo que recién dijiste filosóficamente, la falta de mirarlos a los ojos y de mirar a su mente, no solo el comportamiento. Entonces, yo creo que se crea el principio de corresponsabilidad porque desde educación se ve que necesitamos también cuidar en nuestra educación. Esa otra Claro, ¿no es pata, cierto? que es sumamente importante, la familia, la participación activa de la familia. Claro, el problema radica, yo entiendo perfectamente lo que ustedes me dicen y estoy convencido de que así debe ser porque así fue. Mis viejos eran así. Antes la mamá eran amas de casa. Estaban para hacer las tareas para el hogar con nosotros, para acompañar y todo lo demás. Hoy la mamá, si no labura, no morfan. Entonces tienen que trabajar los dos. Están con la cabeza así, lleno de problemas, porque no le alcanza para la luz, porque no le alcanza para los medicamentos, porque no le alcanza para comprar las zapatillas al papá, porque tenemos un presidente que dice que somos todos delincuentes, mandriles, chorros, ladrones, ¿no es cierto? Y todo tipo de improperio. Entonces es una sociedad un poco convulsionada que entra, ¿no es cierto?, dentro de esta situación de bullying que tenemos que ver con las herramientas que ustedes tienen. No la vamos a quitar ni a nada, pero por lo menos vamos a tratar de moderarla. Sí, tampoco vamos a dejar la responsabilidad de nuestro accionar o poco accionar con nuestros hijos por los agentes externos. No, para nada, Entonces, para más nada, allá de para las nada. situaciones No. circunstanciales, si se quieren, de la sociedad, es uno como padre el que tiene que tomar el toro por las astas y trabajar con sus hijos. Seguro, sin ninguna duda. Nos tenemos que ir a una pauta comercial y volvemos en un minutito. El año pasado largamos esta página, mirá, Impulsar Chaco. Y el objetivo es claro, conectar personas con empresas, chaqueños con trabajo. Y hasta ahora, solo en Impulsar Chaco se capacitaron más de 2.000 personas. Se han registrado más de 1.500 nuevos oficios, se abrieron más de 500 puestos de trabajo y creció la demanda. Más de 80 empresas buscaron trabajadores. Paso a paso aumentamos el empleo en Chaco. Esto no es estadística, estos son historias reales. Y hacia allá vamos, para que realmente los protagonistas nos cuenten. NUT es una empresa gastronómica de Resistencia que va a incorporar 8 nuevos trabajadores por el programa Impulsar. Vamos hacia allá. Con tanta euforia por el Mundial, recién ahora te acordaste. ¡La tele! Tranquilos, con tarjeta tuya podés tener tu tele nueva ya. Y lo mejor, con 15 cuotas sin interés en televisores. Apurate, para que en este año mundial tu tele esté a la altura. NBCH, tu mejor aliado para alentar más que nunca. En Ciudad de la Suerte ya se entregaron millones de pesos en premios y aún podés ser parte. En cada sala de Casinos Gala hay premios en efectivo esperándote. Y además, el 5 de marzo llega el gran sorteo final con 3 millones de pesos. Ciudad de la Suerte, la historia continúa y puede ser con vos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo.
fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Hey, a vos te hablo. ¿Te doy un anticipo para que te anticipes? Ya arrancó el año. Bueno, eso ya lo sabés. Y también sabés que con el año arrancan los gastos de todo tipo. Los inesperados y los que esperabas, pero no tanto. Pero lo que no sabés es que con NBCH tenés disponible el préstamo anticipo 3 cuotas, para que tengas el mejor empujón y arranques mucho más tranquilo. Pedilo ahora por NBCH24, Online Banking, y hacete aliado de este préstamo para los imprevistos y para lo que necesites. NBCH, tu aliado siempre. Después de 10 años que se iniciara esta obra de viviendas en San Bernardo, este año estamos en condiciones no solamente de retomarlas, sino también de entregarlas a los beneficiarios. Bien, vamos a seguir unos 5 minutos más hablando de bullying y después quiero hablar sobre esta vorágines de amenaza que hay en todo el país, en las escuelas, ¿no?, de todo el país. Sabemos que hay protocolos, que hay formatos, que hay sistemas para atender este tipo de problemas en las escuelas. Ahora, a juicio de ustedes que son profesionales y con la manito en el corazón, ¿por qué cree que se generan este tipo de cosas? Y si se generan es porque algo está fallando. Si tuvieran la facultad de poder corregir, aunque sea no una utopía, pero que sea algo difícil, ¿qué es lo que harían ustedes que están en permanente contacto todo el día? ¿Qué pregunta? No es fácil, pero me gustaría conocerlo. Yo te digo lo que nosotros estamos haciendo desde la regional y que nos está dando resultado, porque con los casos que intervenimos de esta manera nos está dando resultado. Es difícil, el cambio es muy complejo porque tenemos generaciones, digamos, de muchas, de falta de formación, falta de cultura, entonces es muy complejo y no hay una única posible solución. Yo te cuento lo que nosotros desde la regional estamos haciendo y estos lineamientos que estamos siguiendo desde las directivas de nuestra directora. Estamos tomando medidas ejemplificadoras. Por ejemplo, en situaciones muy graves, cuando se afecta emocionalmente la salud de un alumno, estamos aplicando suspensiones con medidas reparadoras, trabajo con las familias, la asistencia. Las suspensiones a los docentes. No, a los alumnos que cometen bullying. Correcto. Sí, porque correcto. Justamente estábamos hablando del bullying o de casos de violencia sostenidas. Entonces, estamos aplicando esas medidas, pero no
los chicos no se desvinculan de la escuela. No, Hay claro. sí una vinculación pedagógica, hay un trabajo con los asesores, con los profesores que tienen que armar trabajitos para los chicos de cualquier manera, de la manera que pueda la escuela. Los profesores se organizan esos trabajos con medidas reparadoras, con trabajos extras, trabajos comunitarios, y ese tiempo de que los chicos no van al colegio, que están suspendidos, no es que están de vacaciones en sus casas, sino que están trabajando, reflexionando con guías que se les envía, y deben volver al colegio y presentar de alguna manera algún tipo de proyecto como para revertir esa situación y ver si en realidad ese chico pudo reflexionar junto a su familia sobre esa situación. ¿Quién evalúa a nosotros, eso? ¿Cómo? ¿Quién evalúa? Evaluar. Y nosotros mismos vemos en las escuelas que ese chico revierte, pero son casos puntuales donde nosotros tuvimos que implementamos esa suspensión. Hubo una, digamos, como que el chico se adecuó a la sociedad, se adaptó a la convivencia, y aparte tuvo que reflexionar sobre sus propias acciones y ver que tuvo consecuencias, tenía consecuencias sus acciones. No tengo duda que ustedes pueden detectar, pero en muchos de los casos no se detectan. San Cristóbal es un ejemplo de un chico entró con una escopeta y mató a un compañerito y todo lo que pasó. Ahí hubo un problema, o carencia de psicopedagogas, o carencia en la atención de los docentes. Acá hubo casos, varios también, ¿no es cierto?, de agresiones y todo lo demás. Ahí está habiendo un problema en esta articulación de instituciones y de formatos para poder detectar que algo está pasando. Entonces, ¿qué harías? Falta más psicopedagoga, no van porque no le pagan lo suficiente, los colegios no están preparados, los docentes no están capacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Algo está pasando, pero hay que hablarlo con claridad, ¿no es cierto? Yo con la ministra tengo muy buena relación, con Sofía hemos hablado muchas veces de este tipo de situaciones y lo asume como tal, pero tampoco... Esto no nos tiene que dar tenemos la vergüenza varita ni mágica. retrasar en la Claro, comunicación, claro, porque claro. si no, estamos hablando justamente de la comunicación. Son situaciones que nos ponen, como verás, no a no responderte, sino que nos hace analizar también nuestras propias Sí. prácticas. A modo de relevamiento y de darte, como decía mi compañero, lo empírico en el territorio, lo que podemos observar es que la mayoría de las escuelas empezó a entender que sola no puede. Sola, con su equipo de docentes, con sus estudiantes, no puede. Entonces empezó a tomar más relevancia muchas propuestas por parte de las instituciones que sí después necesitamos que tenga todo el aval y que esté escrito a modo de resolución, pero vimos escuelas tomando iniciativas de parejas pedagógicas o de reforzadores entre profesores en duplas o de a tres, justamente para acompañar estas trayectorias que sabemos que están siendo online en las casas o que requieren otro tipo de atención, no buscando el resultado o el resarcimiento puntual que te decía Viviana, sucedió en algunos casos particulares. Lo que necesitamos justamente es que la escuela empiece a actuar más unida ante casos que son individuales, pero que con un solo docente no se puede llevar adelante, o con el director tomando la decisión no se puede llevar adelante, y abrir la jugada para la comunidad. Porque estamos hablando de localidades que todavía no tienen incorporado de que yo como padre formo también parte de la trayectoria de mi hijo. Mi hijo va a la escuela y después vuelve a la casa, y yo después Entonces eso también se está construyendo. Pero puntualmente lo que notamos en esta toma de decisiones que vos decías, más allá de los protocolos y demás, es escuelas que están tomando la decisión de no trabajar solas, ni tampoco de tener una mirada punitiva. Yo desde ese punto de vista, Euge, quiero agregar de que estamos
trabajando también en manera preventiva. Estamos dando talleres en diferentes escuelas para exponer el tema del bullying, para exponer cómo hace sentir y para que cada uno reflexione cómo me comporto ante esa situación, que por ahí está pasando algún compañerito, y qué puedo hacer para que el colegio sea un lugar mejor donde no haya nadie que no quiera asistir, porque es una de las características, donde haya un clima ameno de trabajo. Entonces, yo como trabajador social, me parece que yo apuntaría más a la manera preventiva, porque es por ahí a lo que más me dedico, dando talleres, charlas, incluso los padres participen también activamente de algunos talleres para que sepan diferenciar algunos rasgos característicos en sus hijos que por ahí o están sufriendo bullying o están queriendo comentarle algo que no alcanzan a comentarle. Es hora que esto empiece a suceder, ¿no? Como corresponde. Pero la ministra dijo estos días, digo, señores, el tema de las amenazas no es una broma, no. Es un delito. Hoy, días pasados, el gobernador de Buenos Aires, Jorge Macri, dio una conferencia de prensa aclarando estas situaciones. Acá 43 escuelas estuvieron sujetas a estas amenazas. Y yo quiero dedicar estos 10 minutos que nos faltan. ¿Esto qué es? ¿Una joda de los chicos? ¿Es una actitud no sé cuál es el término psicológico, de imitación entre unos y otros? ¿Es una actitud, es una picardía? ¿Es para no tener clase? ¿Para qué? Porque se están acogiendo a hechos ciertos y reales donde unos chicos mataron a otros, y donde en los Estados Unidos, una vez por semana, estamos viendo, ¿no es cierto?, por todos los canales de televisión, como entra un pibe con una ametralladora y hace un desastre, con lo cual se tiene que tomar con la seriedad que le compete. Pero, ¿qué está pasando con esto? Yo considero que es la respuesta de los niños, niñas y adolescentes que están encontrando en este momento para hablar de lo que le está pasando. A ver, una amenaza en sí también es un llamado de atención, sin banalizar absolutamente ninguna situación de las que sucedieron en las escuelas, que nosotros estamos notificados también como regional, y también en nuestro discurso tratamos a las escuelas de transmitir lo mismo. Sin embargo, es una verbalización que requiere atención. Por ende, acá, independientemente de que ninguna escuela está preparada para recibir una situación como la que estamos viviendo, ninguna situación compleja, pero esta puntualmente, ninguna escuela está preparada para que un estudiante ingrese con un arma. No, claro que y no. atente a la vida de sus compañeros. Gracias a Dios, claro, ¿viste? Pero bueno, sí, pero ya hay que estar preparado. Que es una alerta interna. Sigue siendo una forma de comunicarse, de transmitir lo que me pasa, de el explotar en lugar de poner en palabras lo que siento, y creo que tiene que ver con pérdidas de espacio, de escucha y habla en ciertos sectores, y la escuela como esta caja de resonancia que nos sigue mostrando qué le pasan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, sí, tiene que haber actitudes ejemplificadoras para que los chicos sepan que esto no es joda, que es un delito, ¿no? Porque no es una broma. Muchos lo habrán tomado como una broma y le escribieron una pared, ¿no? Y ahí otra vez hablamos de la corresponsabilidad. Y claro. En estos casos los padres, los directivos denuncian en la policía, se hace la denuncia y pasa a fiscalía. Entonces ya es otro tema. Los chicos y los padres van a responder por las actitudes y por las amenazas de los chicos. Y esto hay que ser muy claros. La familia, los padres en particular, son los que van a responder por estas acciones de los chicos. Los dos papás, porque normalmente los matrimonios, anda a decirle a tu papá, mirá a tu mamá, retalo a tu hijo, mirá lo que hizo el otro, se empiezan a tirar la pelota entre unos y otros, cuando esto esto corresponde a la pareja, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Quién está asumiendo ese tipo de responsabilidad? Sobre todo vos que sos varones y después la escuchamos a las mujeres, ¿no? Yo lo que quería decir un poquito sobre este tema es de que se está trabajando también en conjunto con la gente de cibercrimen, los cuales nos están apoyando. Se fueron a dar charlas a los colegios cada vez que lo necesitan. No dan abasto, porque están absolutamente desbordados. Y después también que actuaron con la celeridad del caso. En diferentes oportunidades que tuvimos
que intervenir por amenazas, actuaron con mucha celeridad, así que... Pero no pescaron a nadie todavía. Bueno, Están son detectados. procesos de investigación. Sí, Sí. están detectados. ¿Detectados ya Sí, algunos? sí, sí, Claro, sí. cibercrimen lo que hace es que, bueno, justamente Sí, claro, muchos de además los... son menores de edad, con lo cual se tendrán que los recaudos no, pero necesarios. tienen eso, justamente cuentan con un dispositivo para rastrear este tipo Sí. de situaciones y hay directivos que ya nos están informando también de Porque que, no es nada que fácil tienen detectar y información. rastrear. No, no es nada fácil, pero volvemos a lo mismo. Sigue siendo una mirada que es necesario que sea abordada entre todos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces también hablábamos en escuelas que la policía tiene sus herramientas, complementa a la sociedad, pero nosotros tenemos las herramientas pedagógicas. Ahora, ¿saben Y qué los motiva a hacer una cosa de estas características? Yo creo Bueno, que eso es un reto Y que ese aparece es en el la dark desafío. web. Creo que ese es nuestro Exacto. desafío actual. es un poco de todo lo Porque que... conociendo lo que la vos causa, capaz que pusiste. se pueda, ¿no es cierto? No, es un poco de todo lo que expusiste cuando diste la introducción. Es un poco de mostrarse, es un poco de rebeldía, es un poco de llamar la atención de los pares, y por ahí no miden las consecuencias de sus actos, porque están en una etapa donde todavía se está debatiendo Sí, la claro. responsabilidad en las diferentes edades. Entonces, está bueno esto que digamos, que es un delito, que la policía está actuando, que la policía interviene y de que van a tener que responder. Si son menores, los padres seguramente, y si ya son mayores, ellos, porque va a ser algo que le va a quedar marcado en su Legajo, prontuario, en sus sí. legajos y prontuarios, exacto. En la medida que, Va, a ver, tendrán los especialistas como ustedes tendrán que evaluarlo, a ver si no fue más que una chanza, que no una picardía, que por ahí la criatura igual se manera, arrepiente. Sí, es una mala picardía, es pero bueno, un también delito. puede llegar a ser una picardía, un bullying. Es que le un hagan a delito a según pibe, la ¿no? ley. Según la ley Y es no un lo es. delito. Y esa Volvemos a parte lo que- judicial ya no la vamos a manejar nosotros, No, claro. pero es por ley es un delito. Así que por eso la insistencia desde todas las regionales, desde todo el ministerio, tanto de educación como de seguridad, de contar y decir de que es un delito. Ahora- y no es broma. No, para nada. Caray, que no. Y que las instituciones cuentan con un documento actualizado en color, dinámico y didáctico para poder también mostrárselos a los estudiantes y a las familias para que puedan ver todo el paso a paso que justamente desde regional nosotros Ahora- sostenemos para abordar estas situaciones, para charlarlas, para poder incluso denunciarlas, pero es necesario que desde lo pedagógico podamos sostener lo que vinimos creando durante años. Pero si en 50 escuelas una semana pasa eso, es porque no ha habido una comunicación, no ha habido una muestra suficiente momento para de ilustrar a leer y quien comunicarse de otra manera. a esta Y interacción entre unos y otros, para que le digan, che, nene, no hagas esto, porque esto es un Es delito. que hay un cambio de paradigma y ahora tenemos que abordar desde, así como dijo mi compañero, ya desde los chicos más jovencitos, desde la primaria, tenemos que prevenir todo este tipo de situaciones. Claro que sí, Y claro que sí. advertir a los niños las consecuencias. Les quiero dar un minuto a cada uno para que le digan a los papás que probablemente nos vean, ¿qué le aconsejarían? Porque acá hay un montón de falencias, independientemente de las que uno pueda categorizar en el sistema educativo y en las instituciones educativas. Hay una falta de comunicación, no tengo ninguna duda, y que no es de ahora, hace muchos años que se está dando esto entre los padres y los docentes, ¿no? Para prevenir este tipo de cosas. ¿Qué le dirían? Y yo en principio diría, por favor, la participación un poquito más activa de los papás que ayuden miren las redes de sus hijos durante las horas que están con ellos, que se involucren un poquito más en esos momentos y, como decía mi compañero, que traten de charlar, generar ese espacio entre ambos y, bueno, dialogar mucho y que no demonicen a los docentes. ¿Vos qué le dirías? Yo diría de que esperamos la participación activa de ellos, acercándose a la institución, cualquier cosa que vean, cualquier observación con respecto a sus hijos o al grupo de sus hijos, que se acerquen, que nosotros estamos para escucharlos, que somos un canal abierto,
que vamos a tratar de resolver cualquier situación que se presente, y que no están solos, que hay una responsabilidad compartida y que nosotros la asumimos esa responsabilidad como actores. Así que cuenten con nosotros, que no están solos. A mí me gustaría decirles que se puedan acercar con o sin miedo a las instituciones escolares a las que asisten sus hijos. Seguramente hay una o dos docentes que conocen a sus hijos, que tienen un buen trato, por más que tengan situaciones complejas particulares. Es la primera manera de poder estar inmersos en su realidad, conversar con ese docente o ese director, por más de que no pensemos lo mismo, porque ya no es un territorio de individualidades, sino que se tratan de nuestros niños, niñas y adolescentes que hasta los 18 años por lo menos dependen de nosotros y de sus familias, y es nuestra función y nuestro deber cuidar de su vida integral. La escuela integra. Por ende, estamos acá para sostener esa función y alentamos a la comunidad educativa, en realidad no solamente a los tutores, a que lo puedan hacer. Bien, los profesionales han sido más que claros en todo esto. Una palabra rescato: involucrarse. Nos tenemos que involucrar, porque los niños no nacieron de un repollo, nacieron de un acto de afecto. Y alguna vez en un libro de filosofía leí de que usted a los niños, cuando no saben caminar, no les suelta la mano. Los lleva la mano hasta que aprenden a caminar. Y no tiene que hacerlo hasta que por lo menos sean casi adultos, sobre todo como se está viviendo en estos últimos tiempos las cosas. Y usted dirá: Morelo, qué fácil, que es para usted, porque tiene posibilidades. No. Yo también las pasé muy duro, igual que todos, ¿no? Hace 60 años que laburo, o sea que las he pasado y me he esforzado para educar a mis hijas con mi esposa, y hemos tratado de compartir y de enseñarles los valores como hay que hacerlo ahora. Dificultades siempre las hubo y siempre las tuvimos. Y probablemente esta justificación de que, bueno, que no tengo laburo, que no me alcanza para esto, que no me alcanza para otro, de ninguna manera es un justificativo para soltarles las manos a sus hijos. No puede ser, no debe de ser así. Y esto no es predicar con la esencia de alguna religión en particular, no, es el principio que debemos de tener todos para con nuestros hijos. Es el deber que tenemos con nuestros hijos. No le podemos soltar las manos. Y acompañar a los docentes después a que los corrijan, que les acomoden, que les den herramientas para ir formándose, estoy de acuerdo. Pero debemos de involucrarnos y aprender, señores, a mirar a nuestros hijos en los ojos cuando estamos todavía en la mesa, o tomando un café, o tomando lo que sea, debajo de un árbol. Y cuando lo mira a los ojos a sus hijos y le pregunte cualquier cosa, se va a dar cuenta que hay algún problema, o que no lo hay. Pero tiene que hacerlo, mi amigo, no le suelte las manos a sus hijos, de ninguna manera. Y acompañe e involúcrese. No hay otra manera de que nosotros podamos consolidar el presente y darle un futuro mejor a nuestros hijos. No hay otra forma. Chao, nos vemos el próximo jueves con más desafíos.